Tertuliando lo Legal con Rocío Moreno Cabrera. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tertuliando lo Legal, donde el derecho se sirve con café. Soy Rocío Moreno Cabrera. En este episodio vamos a abordar un tema bastante sensible, por eso hoy estoy de luto. Sin embargo, tengo aquí un color que es bastante representativo del poder feminista, dado que vamos a hablar de la manera más atroz de atentar contra una mujer y es a través del feminicidio. Vamos a hablar de qué es el feminicidio, cómo llegó ese feminicidio, cómo llegó a tipificarse ese delito aquí en Colombia, cómo se abarca, cuáles son las penas que tienen que cumplir las personas que cometen este tipo de delito. Y vamos a hacer énfasis en un caso reciente, bastante triste, que nos tocó fibras y nos revolcó el estómago a muchos, y es el caso de Sofía Delgado, víctima, una menor de 12 años, víctima de feminicidio, junto con otros delitos de los cuales vamos a hablar también más adelante, porque vamos a hablar de la persona, del sujeto que cometió esta atrocidad, y es Brian Campos. Vamos a hablar de cuáles son las penas a las cuales posiblemente va a tener que enfrentarse. Empecemos describiendo el caso de Sofía, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen claramente, pero aquí más allá del morbo que esta situación genera, más allá de la parte del impacto social que tuvo aquí en Colombia y quizás en gran parte del mundo, es más el análisis jurídico de este caso. Recordemos que aquí somos un podcast jurídico, somos mujeres, soy mujer, y represento el poder de la mujer, el apoyo de la mujer frente a estos casos, pero más que eso es el foco jurídico que tenemos que darle a esta situación. Sofía, empecemos entonces describiendo el caso de Sofía. Sofía es una menor, era una menor de 12 años que vivía en el municipio de Candelaria Valle, que es un municipio que está muy cerca de la ciudad de Cali. Ella la reportaron como desaparecida el pasado 29 de septiembre y casi 19 días después su cuerpo fue encontrado totalmente desmembrado. ¿Cómo sucedió esto? Una vez se activó la búsqueda, la policía judicial inició todo el proceso de investigación para lograr ubicarla. Resulta que en ese proceso, que no voy a determinar si fue bueno o malo, quizás sí un tanto lento, pero si saber si se hizo lo correcto o no, eso ya no depende de mí, sino del Poder Judicial, ya veremos qué pasa con ello. Pero el caso es que se activó la búsqueda y en ese proceso de investigación por la Policía Judicial se logró encontrar que ese mismo día, 29 de septiembre, este señor Brian había intentado secuestrar a otra menor, quien sí logró escaparse y su familia interpuso la respectiva denuncia. Entonces fue allí cuando la policía judicial puso los ojos en este sujeto, quien fue él mismo quien terminó informando o confirmando que sí había secuestrado a Sofía y posterior a ello la había asesinado. Él indicó a la policía judicial dónde estaba el cuerpo, que era en una parte que le llaman Cañaduzal, allí en Candelaria. Allí se encontró el cuerpo de Sofía totalmente desmembrado, repartido en unas bolsas, lo cual es bastante, bastante fuerte. Eso será lo único que voy a mencionar sobre el caso de Sofía, que ya los demás detalles yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen. Hay un punto supremamente importante aquí y es en el estado en que se encontró este cuerpo, hace muy difícil lograr eh, evidenciar si hubo más allá del secuestro y más allá del asesinato, si hubo otro tipo de comisión en contra de ella. Es decir, porque ahora que hable un poco al referente a quién es este tipo, qué antecedentes tenía, vamos a mencionar que existía un antecedente bastante, digamos que molesto para la sociedad, y es que existía un precedente de un abuso sexual en contra de menor de 14 años. Ya tenía una denuncia, un proceso penal en curso por la presunta comisión de este delito, lo que hace pensar que
quizás también cometió este tipo de abuso en contra de Sofía. Pero al encontrarse el cuerpo así es muy difícil lograr evidenciar si hubo o no abuso sexual en contra de Sofía. Sin embargo, eso ya lo estará indagando respectivamente en medicina legal. Resulta, entonces ahora nos vamos un poco a enfocar en qué pasará o qué pasaría con este señor Brian, ¿sí? Resulta que, como ya mencioné, se conoció que ya había un antecedente, que es algo que molestó mucho a la sociedad, porque obviamente este caso de Sofía es un caso bastante fuerte, es un caso bastante triste, es un caso que genera muchísima conmoción en nuestro país, porque atentar contra la vida de una mujer de por sí ya es algo atroz. Ahora atentar contra la vida de una mujer niña, menor, de una menor de edad, es algo que es que causa repudio. Entonces, obviamente hay un odio bastante fuerte en contra de este personaje e hizo que muchas personas indagaran y muchos medios indagaran al respecto. Claramente eso también está en manos de la fiscalía y es que ese señor tenía unos antecedentes porque ya, como mencioné, tenía un proceso penal en curso por abuso sexual en contra de menor de 14 años. Y lo que molesta a la sociedad es que esta persona se encontraba en libertad. Aquí es donde ya entro a hablar un poco de la parte jurídica de ello. Resulta que, como seguramente escuchaste, estaba libre por algo que se llama en el derecho penal vencimiento de términos. Entonces voy a hacer un paréntesis acá porque no es el tema, el foco de este episodio. Recuerden que el foco del episodio es el feminicidio. Entonces, antes de describir qué es el feminicidio, voy a hacer un paréntesis para explicar sobre el vencimiento de términos. Resulta primero aclarar que Colombia cuenta con un sistema penal que se denomina sistema penal acusatorio. Ese sistema penal acusatorio es un sistema garante, es un sistema de garantías para las personas que son presuntos o que son futuros delincuentes, ¿sí? Es decir, se le otorgan ciertos derechos y privilegios a la persona a quien se va a condenar o a la persona a la que se está investigando, a la persona a la que se le está imputando ciertos delitos. Esta persona se considera que también es un sujeto de derechos. A consecuencia de ello, tiene ciertos beneficios, como por ejemplo la presunción de inocencia, de la cual hablé en un episodio anterior. ¿Sí? Recuerden que nuestro sistema penal, en nuestro ordenamiento colombiano, no se puede, hasta tanto un juez no condene a una persona, no expida una sentencia condenatoria, este sujeto, aunque esté en un proceso, sigue siendo un presunto, aunque esté privado de la libertad por una medida de aseguramiento, sigue siendo un presunto homicida, un presunto feminicida o cualquiera que sea el delito el cual se le impute. Entonces, resulta que una de esas, también de esas garantías que se le dan es que se le tiene que cumplir un debido proceso. El proceso penal tiene varias etapas y en cada una de esas etapas hay un término establecido. Cuando una persona está denunciado, se le están imputando ciertos delitos, se puede solicitar, la fiscalía, que es el ente acusador, puede solicitar una medida de aseguramiento que sea privativa de la libertad, como era el caso de este señor Brian. Estaba privado de su libertad, pero como lo mencionó la misma fiscal general de la Nación, la fiscal Camargo, mencionó que resulta que el vencimiento de término fue porque no se logró llevar a una audiencia pública presencial, el IMPED no logró trasladar a este sujeto hacia allá, se le vencieron los términos y ese señor quedó en libertad. Es decir, esa medida de aseguramiento preventiva que tenía privativa de la libertad se canceló y ese señor quedó libre. Sin embargo, es algo supremamente importante de aclarar y es que el vencimiento de términos no implica o no es igual que absolver al sujeto del delito que se le está imputando. Es decir, por vencimiento de términos esta persona queda en libertad, pero sigue en curso, sigue vigente el proceso penal del cual se le está acusando. ¿Sí?
Recordemos, de pronto más adelante o en algunas de mis historias voy a mencionar un poco, porque no me quiero alargar aquí en el episodio de cuáles son las medidas de aseguramiento que se dan para las personas, para qué se crean estas medidas. Uno, para prever que esta persona cometa nuevamente el delito o otros tipos de delitos afines, o se dé a la fuga, o compre testigos y infinidad de situaciones que puede. Y entonces la Fiscalía solicita al juez de control de garantías que se le imponga una medida de aseguramiento. Pero entonces este imputado también tiene algunos derechos, y es que se le respeta el debido proceso cumpliendo con los términos del derecho penal. Y si no se cumple, y si la Administración de Justicia no cumple con estos términos, el defensor de este imputado puede solicitar por vencimiento de términos que se le dé la libertad, por lo menos de manera temporal, porque reitero, vencimiento de términos que no es sinónimo de absolución en un proceso penal. Bueno, ya habiendo mencionado el caso de Sofía, también un poco de los antecedentes del feminicida Lotildo. Recuerden que lo tildo de feminicida porque él ya aceptó los cargos de feminicidio, este señor Brian. Habiendo ya mencionado ello, quiero recalcar cuáles son los delitos que se le imputan en este momento a ese señor. La Fiscalía lo acusa de feminicidio agravado, secuestro simple, tentativa de secuestro y ocultamiento o destrucción de material probatorio. Estos son los delitos que se le imputan y por los cuales está abierto el proceso penal, por el cual se le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, y por eso en este momento él se encuentra privado de su libertad. Sin embargo, en este episodio estamos hablando de digamos que el delito más atroz y que tiene la pena más grande frente a las otras que mencioné, es el feminicidio. Aquí vamos a hablar del feminicidio. Vamos a recordar cómo llegó a Colombia el feminicidio, porque este delito es reciente. Este delito apenas entró al derecho penal, a entrar en el Código Penal en el 2015. Y fue a raíz de un caso que también fue bastante, un tanto más mediático, y fue el caso de Rosa Elvira Celi, quien fue víctima de homicidio, porque en ese entonces, que fue en el año 2012, todavía no estaba tipificado el feminicidio. En ese entonces fue víctima de homicidio agravado, toda vez que hubo abuso, acceso carnal violento, y fue el caso en que se encontró a una mujer en la ciudad de Bogotá, en un parque de Bogotá, quien llamó a las autoridades aún con vida, para que la ayudaran, y llegaron tarde y murió a los 4 días después. Ella fue empalada. Es por esa la razón que generó gran revuelo en nuestro país. A raíz de este trágico caso, el poder o el movimiento feminista y muchas mujeres en Colombia, más de 1000 mujeres, salieron a alzar su voz hasta que llegaron al Congreso de la República, y fue gracias a eso que se sancionó una ley que se conoce con la ley de Rosa Elvira Celi, donde se tipificó el delito del feminicidio. Entonces esa ley logró sancionarse ya en el 2015. También es menester aclarar que la persona que cometió el asesinato en contra de Rosa Elvira, este hombre está condenado por el delito de homicidio, porque en ese entonces todavía no estaba tipificado el feminicidio. En ese momento se encuentra él privado de su libertad con una condena de más de 40 años. El feminicidio es un acto, como mencioné al inicio del episodio, es la manera más atroz de atentar contra una mujer. El feminicidio, a diferencia del homicidio, no es el simple hecho, porque voy a hacer una aclaración, y es que no todos los asesinatos que se cometan en contra de una mujer necesariamente van tipificados con el feminicidio. Sí, su gran mayoría, pero no es una regla general, porque realmente aquí lo que importa en el feminicidio es que se atente contra la vida de una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es lo que hace la diferencia del feminicidio al homicidio. Y eso fue la razón por la cual el movimiento feminista alzó su voz y solicitó que se creara un delito como el feminicidio, para que hubiese unas penas muchísimo más grandes que las penas ya existentes en el homicidio. Hoy tengo conmigo el Código Penal, porque quiero leerles tal cual como está tipificado en nuestro Código Penal ese delito.
para hablar, para mencionar acerca del feminicidio y hacer énfasis, porque recordemos que aquí estamos haciendo énfasis en el caso de Sofía. Entonces vamos a hablar el delito de feminicidio por el cual se le está imputando a este señor Brian y cuál es el agravante en el cual entraría y cuál sería la posible pena que tendría que cumplir ese señor por la comisión de este delito. Recuerden que hay otros delitos ahí también en concurso, pero vamos a hacer énfasis en el feminicidio, que es de todos los delitos el que tiene la pena más grande. Espérenme un segundito, yo me acomodo esto acá para poder abrir el código. Bueno, el feminicidio está tipificado en el artículo 104A del Código Penal, adicionado por la ley 1761 del 2015, que es la ley que se conoce con el nombre de Rosa Elvira Celis. Feminicidio. Escuchen atentamente. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Aquí hay varias circunstancias. No las voy a leer todas porque son varias. Voy a hacer énfasis en la cual entraría, se le imputaría al señor Brian, que fue el feminicida de Sofía. Aquí entraría en la última, que es la F, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de conmoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Recordemos que previamente a asesinarla, el señor la privó de su libertad. Entonces aquí entraría este, que es el inciso F del artículo 104A del Código Penal. Entonces aquí estamos hablando de que la pena podría ser de 250 meses a 500 meses. Sin embargo, al ser Sofía una mujer menor de edad, hay una circunstancia de agravación. El Código Penal también establece, gracias a la misma ley, que es reitero, la ley 1761 del 2015, en su artículo 104b, perdón, el Código Penal en su artículo 104b establece unas circunstancias de agravación punitiva del feminicidio, donde aquí aumenta la pena. Aquí ya estamos hablando, recuerden que hablamos de 250 a 500 meses. Aquí con esta circunstancia de agravación hablamos de 500 meses a 600 meses de prisión. 600 meses en años equivale a 50 años de prisión. Eso sería la pena a la cual podría estar sujeta este tipo Brian. Aquí, dentro de estas circunstancias, hay varias también, no las voy a leer todas, voy a leer la que realmente nos compete, y es la B, es el inciso B, que dice: cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de 18 años o mayor de 60 o mujer en estado de embarazo. Claramente aquí entra que se cometiere en una menor de 18 años, porque recordemos que Sofía tenía tan solo 12 años de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo, Brian, puede estar en curso podría estar privado de su libertad por 50 años. Esto ya dependerá del juez. Esperemos que la fiscalía haga un trabajo juicioso, cumpliéndole y dándole las garantías a este sujeto, para que no entremos en el error del proceso anterior que tenía este sujeto, que tiene este sujeto, para que no haya ninguna, digamos que, ¿cómo le podemos llamar? Ninguna improcedencia. ¿Sí? Es decir, se le respete a ese señor el debido proceso, se le respeten las garantías que tiene para no darle oportunidad a la defensa de que tenga menos condena que esta. Eso es referente al feminicidio. Yo creo que ya estamos claros, es un concepto bastante claro, que abarca una condición bastante fuerte en contra de la mujer. Aproveché para explicar qué es el feminicidio, cómo se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, cuáles son las penas a las cuales pueden estarse condenando a las personas que cometen este tipo de delito, y cuál sería la pena a la cual podría estarse viendo involucrado ese señor en el caso de Sofía, ese señor Brian, quien fue el feminicida de Sofía Delgado. Entonces,
Espero haber sido clara con la información. Recuerden que aquí hay que ponerle realmente el toque jurídico más allá del impacto social o la conmoción social que esto nos pueda causar. Es analizar que realmente sí existe un sistema penal que nos puede, que puede hacer que este sujeto pague una pena bastante grande por ese delito tan atroz que cometió en contra de esta menor. Espero les haya quedado el concepto claro de feminicidio. Realmente es algo supremamente, en términos, es simple, es fácil de entender. Es una conducta que buscó, se creó con el fin de aumentar la pena porque se estaba viendo o se está viendo muchísimo aquí en Colombia delitos en contra de la mujer, que atentan contra la vida de la mujer y que pues conocemos nosotros como feminicidio. Sin embargo, es supremamente triste, pero no ha sido suficiente. A pesar de que esta ley que tipificó este delito, que busca de una u otra manera prever, porque todos estos tipos de sanciones en el derecho penal lo que buscan es prever este tipo, y digamos como causar un temor a las personas para que dejen de cometer esos delitos, que sepan que si lo cometen van a pagar unas penas bastante altas, pero lastimosamente cometiéndose este tipo de delitos diariamente. Según las estadísticas, al momento tenemos más de 700 casos de feminicidio aquí en Colombia en el año 2024. O sea, más de 700 casos es una cifra alarmante, es muchísimo. Entonces, realmente tenemos que buscar más que crear un sistema penal sancionatorio, es buscar crear unas políticas públicas que busquen la manera de mitigar este tipo de comisión de delitos, que busque la manera de prevenir este tipo de acontecimientos, que realmente proteja. Porque es que recuerden que cuando se activa el sistema penal es porque ya sucedió algo tan atroz como lo que le pasó a Sofía, o como lo que le pasó a Juliana Zamboni, o como lo que le pasó a la misma Rosalvira Celi. No queremos que esto pase. Realmente más allá de generar una venganza, porque finalmente el derecho penal se termina convirtiendo en una venganza en contra de esa persona que cometió esos delitos, sino que lo que queremos es que estas situaciones dejen de suceder. Entonces la invitación es más que activar ese sistema penal, es buscar la manera de crear unas políticas públicas o unas políticas criminales que mitiguen este tipo de delitos, que sigamos protegiendo, que busquemos las maneras reales de proteger a las mujeres para que no se continúen cometiendo ese tipo de delitos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en este episodio. Espero haber sido clara con la información. Cualquier pregunta adicional que tengan referente al caso de Sofía, que sea netamente jurídico, cualquier otra pregunta referente al feminicidio, pueden dejarla en los comentarios, ya sea aquí en el canal de YouTube o ya sea en nuestro podcast en Spotify o en los comentarios en los diferentes cortos que voy a estar subiendo en tanto en TikTok como en Instagram. Espero sus comentarios. Cualquier pregunta, igualmente en el privado me lo pueden dejar también. Estoy súper presta para resolverlas. Un feliz día. Gracias por escucharme. Bye bye.